En esta noche vamos a aprender, hermanos, 3 distintivos del día de la Cena del Señor. Y desde principios de año, hermanos, he notado que cada uno de ustedes, multitudinariamente en nuestra iglesia, pues separamos principalmente este día y la palabra del Señor nos anima a poder seguir en ese amor a nuestro Señor Jesucristo en lo que significa el día del Señor. Yo me acuerdo la ocasión, hermanos, cuando estuvimos sirviendo juntamente con mi esposa en Centroamérica. Fuimos a dar toda una gira porque se enteraron de que estaba viniendo un quirquincho de corazón misionero. Y este quirquincho querían hacerlo charango. Y como no conocían allá el instrumento andino que tenemos nosotros, decían, qué bonita esa guitarrita, tan pequeño su guitarra, decían. Nosotros decíamos, no es guitarra, es charango. Y yo tuve que aprender a la fuerza, con mucho cariño, pero estuve cordialmente obligado dentro del equipo a aprender charango, porque el otro hermano boliviano tocaba guitarra, el otro tocaba percusión, y así teníamos que armar grupo andino boliviano. Porque nos dijeron, los bolivianos que están aquí son especialistas en música andina, tienen que tocar música andina. Y como el propósito era recaudar fondos de corazón misionero para los proyectos que teníamos que enviar a muchos lugares, con todo gusto nos presentamos ahí el grupo andino misionero boliviano. Y en uno de esos lugares, porque la audiencia se llenaba cuando decía va a ser el concierto y había un grupo andino boliviano, habría un norteamericano, había de otros países también. Lo que no sabían ellos era de que a media noche de adoración íbamos a tener una prédica misionera, un culto misionero. Porque si decíamos vamos a tener culto misionero, no venían muchos, dice allá, a esas comunidades. Entonces esa fue la estrategia, estaba todo lleno y me acuerdo, hermanos, las palabras de los que nos invitaron. Y me dijo, Pastor Jorge, no sé cómo será en su país, pero aquí usted va a predicar 4 horas seguidas el primer tiempo y el segundo tiempo otras 4 horas, por favor, total 8. Muchos de nuestros hermanos han venido por muchos medios para llegar aquí, 8 horas de viaje. 8 horas, por favor, pastor. Y esa era la característica de ese lugar. Que cada vez que se reunían, pues ellos tenían muchas horas de la palabra de Dios. Una segunda anécdota fue ya en las aldeas del río Orton en nuestro país, hace exactamente 20 años atrás ya casi. 20 años atrás, en otro viaje misionero. Y tuvimos que ir por las aldeas del río Orton navegando horas y horas para poder llegar. A veces estábamos 8 horas continuas al timón y este quirquincho de corazón misionero que no sabía manejar los barcos porque se hacía a la izquierda, se iba el barco a la derecha. Yo manejaba todo, hermanos, pero no podían los barcos. Y tuvimos que aprendimos y ya nos tocaba navegar, el piloto oficial del equipo misionero. Mientras uno estaba en el timón, otro estaba cuidando los motores, otro estaba cocinando, otro estaba haciendo la limpieza y así rotábamos todos los días. Hubo la ocasión en que tuvimos que viajar casi 8 horas continuas para poder llegar a una aldea y en esa aldea había una familia que nos esperaba y nos dijo, por favor, no pueden irse ustedes porque sabían que cada día estábamos en una aldea diferente. No pueden irse ustedes sin que celebremos la cena del Señor el día de hoy, porque en nuestra comunidad solo nosotros somos creyentes y no hay nadie más y nadie puede celebrar la cena, no tenemos los elementos, no sabemos y esperamos cada vez el viaje misionero que se realiza una vez al año para poder tener la cena del Señor. 2 aspectos muy especiales, ¿verdad? Como en un contexto nuestro boliviano, en un pueblo, en una comunidad, se valora mucho el tiempo de la Cena del Señor porque por las necesidades a veces solo se puede tener una sola vez al año, si llega ayuda misionera. Y en este otro contexto, que en reunión también especial, se valora mucho
la enseñanza de la palabra de Dios por muchas horas. Esas dos características, hermanos, también las encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20. Busquemos, por favor, en nuestras Biblias, Hechos, capítulo 20. Mientras vamos buscando el Nuevo Testamento, recordamos, hermanos, que esta porción ha sido escrita por Lucas, el médico amado, mientras él estaba en Roma con el apóstol Pablo, y va relatando los hechos de nuestro Señor Jesucristo, el inicio de la iglesia primitiva, y cómo en ese tiempo, en este caso del libro de Hechos capítulo 20, cuáles eran los distintivos que se tenía en la reunión donde había cena del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, estaba haciendo ya un viaje a Macedonia y Grecia, y llega el momento en que con el equipo que estaban viajando para llevar fondos de ayuda en pro de los hermanos de Jerusalén, unos se adelantan y van hasta Troas, y luego llega Lucas. Es interesante que él habla en primera persona plural hasta cierto versículo, después no. Eso nos da a entender de que él también era parte del equipo misionero del apóstol Pablo en algunas circunstancias de lo que él relata. Y así es como llegamos, hermanos, a Hechos capítulo 20, desde el versículo 7 en adelante, cuando menciona esta porción de lo que el apóstol Pablo estaba en este lugar en Troas. Leamos, por favor, Hechos 27 al 12. Vamos a leer juntos, por favor, hermanos. Yo voy a leer el versículo 7, ustedes el versículo 8 y así sucesivamente. La versión Reina Valera, y también aquí en las pantallas tenemos apoyo. Dice Hechos 27, la palabra de Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El 8, hermanos. El 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. El 10. El 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido habló largamente hasta el alba y así salió. El 12. Amén. Vemos, hermanos, desde el versículo 7, un primer distintivo de la reunión de los creyentes en la cena del Señor. Y es el reunirse, el reunirse. Dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer distintivo, hermanos, es esa reunión en la que nos proponemos en el corazón con mucha anticipación venir a la casa de Dios, y no debemos desfallecer eso hasta que el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Es esa predisposición del discípulo de Cristo, del creyente, de poder separar día, hora y fecha y tomar todos los preparativos para poder reunirse. Aquí dice la Escritura en el versículo 7, el primer día de la semana. Es una de las primeras menciones que tiene la palabra, hermano, refiriéndose al día de hoy, también como nosotros lo hacemos, que es el día domingo. Y según lo que estaba pasando en ese tiempo, bien clarito dice Lucas, era también de noche. Coincidimos mucho, hermanos, en ese modelo bíblico. En nuestro país, en nuestras iglesias,
algunas de las iglesias hacen bien en reunirse para la cena del Señor en la mañana. Como también nosotros y otro grupo de iglesias que han visto por conveniente, tal vez nosotros más cerca al texto bíblico. Cualquiera de los dos son buenos, hermanos. Pero en nuestro caso coincide que también en la noche nos reunimos el día domingo, que en este caso es el primer día domingo del mes, en el tiempo del apóstol Pablo y este viaje en Troas, se lo hacía cada primer domingo. Y hay otras ocasiones en el texto bíblico con otro tipo de frecuencia, incluso anual, como en el caso de las fiestas que se celebraba específicamente el pueblo de Israel y el equivalente a lo que ahora tenemos nosotros en la iglesia, la Cena del Señor. Cuando dice el texto el primer día de la semana, se refiere claramente a lo que ahora también es nuestro domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Qué bueno, hermanos, reunirnos entre hijos de Dios, entre discípulos de Cristo que hacen lo que Cristo hizo, lo que Cristo instituyó, lo que Cristo pide, para poder celebrar juntos la Cena del Señor. Y desde mucho antes, nuestra iglesia va anunciando, hermanos, de aquí a una semana, y se va recordando, para que tomemos todas las previsiones también nosotros, hermanos, y entrar de forma digna a la Cena del Señor, para poder entrar a cuentas con el Señor, para poder entrar a cuentas en la comunión del cuerpo de Cristo, en nuestra relación interpersonal entre miembros de la iglesia, discípulos de Cristo, para poder venir en este día. Aproximadamente el viaje que hizo el apóstol Pablo y su equipo para poder llegar a Troas y el otro viaje que se describe en los primeros versículos, uno de ellos era aproximadamente 2 días continuos de viaje, otros 5, una distancia muy larga que recorrer. En nuestro caso, muchos de nuestros hermanos y en los hogares que hemos llegado en la visitación y apoyo, hemos visto lugares también distantes de nuestra iglesia. Hay hermanos que vienen desde la zona central, otros hermanos, familias que vienen desde Sacaba, otros desde Pacata, otros desde la Villa Bolivariana, otros de aquí de nuestra zona, otros tal vez no están a 5 días de viaje como en el caso para llegar a Troas, pero están a 5 minutos, es una bendición, aquí cerca, en el barrio, alrededores de nuestra zona en Villa Pagadora, en fin. Todas esas distancias que se las tiene que tomar, es necesario hacerlo con esa predisposición, porque es un distintivo el reunirse para la Cena del Señor. Tener esa reunión, como en nuestro caso, para poder celebrar la Cena del Señor. Y dice la segunda parte del versículo 7, y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Al día siguiente tenía que continuar su viaje misionero el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo enseñó por muchas horas hasta llegar a la medianoche. Hasta tal punto que en ese tiempo no tenían esa linda iluminación LED como nosotros tenemos ahora, que no es incandescente, no genera calor. Se tenía que hacer la iluminación de otras formas, por eso dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y esas muchas lámparas, mucho fuego, mucho humo, un ambiente en la parte de arriba, con poco oxígeno, más un jovencito llamado Éutico, que era uno de la prejuvenil de ese tiempo. Cuando dice aquí un joven, el término bíblico que está usando es para referirse a uno de la pre, a uno que está en esa edad de lo que ahora nosotros tenemos de la prejuvenil. Entonces del ministerio prejuvenil estaba ahí Éutico, y qué bueno que también los adolescentes, los jóvenes participen activamente de la membresía en la iglesia. Y este Éutico estaba sentado en la ventana. ¿Qué estaba haciendo sentado en la ventana este querido Éutico? Habiendo tan bonitos asientos de madera, tan bonitos asientos cojines para que no se aplane mucho de ahí arriba, ¿verdad? Pero en la ventana, ¿quién está ahí en la ventana, hermano? Y a este Éutico se le ocurre sentarse en la ventana. Mucho sueño, un ambiente muy pesado por el calor de las lámparas,
Y aquí Lucas no se equivoca, algo pasó con el apóstol Pablo. Homiléticamente en los seminarios analizamos este texto para desafiar a los nuevos predicadores a la forma de cómo presentan la palabra de Dios. También debe ser expositiva, y aquí le faltó un poquito eso al apóstol Pablo. Eso se sumó, se alargó las horas, se cayó de la ventana, dice, vencido por el sueño en el versículo 9, y cayó muerto. Cayó muerto. Ahora, el tercer piso del tiempo bíblico es el equivalente al segundo piso del mundo moderno actual, que nosotros decimos planta baja, primer, segundo, tercer. Segundo piso, parecido a lo que tenemos ahí arriba. Yo vivo en esas alturas, hermanos, muy confortado por toda la atención y cuidado que siempre han hecho por la familia pastoral. Y me imagino, yo sé lo que es vivir ahí arriba, y desde ahí caerse. Bueno, este Éutico se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 10 hace una pausa en la enseñanza, y descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, ¿qué dijo, hermanos? No se alarmen, tranquilos, está vivo. Lucas no se equivoca al dar el veredicto médico, siendo profesional en el área y certificando su certificado de muerto, que realmente estaba muerto. Pero aquí hay un milagro sobrenatural con poder, Dios obrando en ese tiempo cuando se estaba estableciendo la palabra de Dios. Ahora ya lo tenemos revelado. Y ese milagro sobrenatural increíble fue la resurrección de uno de los chicos de la pre en vivo y en directo para todos. Pero miren lo que pasa después. Dice, no os alarméis, pues está vivo. Y dice el siguiente versículo, después de haber subido, y nada lo que estaban participando. ¿Qué significa eso? Ahí está el segundo distintivo, hermanos, que es el concentrarse en la cena del Señor. Concentración. El primer distintivo es de unidos para la cena del Señor. El segundo distintivo aquí es que estaban concentrados en la cena del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que pasó la tragedia, pasó el milagro, inmediatamente continuaron con su culto y liturgia. Porque el mismo hecho de la resurrección de este joven amado Éutico debía ser motivo para salir por todo lado, y como se hacía en ese tiempo, a hablar a todos, a la plaza, a los caminos, a las personas, que hubo un milagro, hubo una sanidad poderosa que se manifestó, y realmente debía haber causado una distracción muy grande. Pero tan grande también era el corazón y la mente, que estaban concentrados en la cena del Señor, que entre la transición del versículo 10 y al versículo 11, claramente la palabra menciona que no les afectó, y continuó el culto, continuó la liturgia, continuó la cena del Señor. De la misma forma, nosotros, hermanos, somos llamados a concentrarnos en la cena del Señor. Somos llamados por Dios en esta noche a recordar que como nuestro Señor Jesucristo usó la cena para ilustrar y enseñarnos sobre su muerte en la cruz, que iba a ser como un sacrificio, como un cordero de Pascua, ofrecido en rescate de salvación para nosotros. En ese tiempo del pueblo de Dios, cuando Jesús estaba instituyendo la cena del Señor, cuando Pablo luego da más detalles de la cena del Señor, en la mente del pueblo de Dios estaba claramente que les recordaba a la Pascua, les recordaba a la salvación de Egipto que Dios había logrado con el sacrificio del Cordero, y ahora en la cena del Señor les recuerda también ese sacrificio, esa salvación en Cristo Jesús, gracias a la obra de Dios Hijo. Y en la última cena, ¿quién instituyó, hermanos, la cena del Señor? Los líderes de nuestra iglesia, de la denominación, lo instituyó Jesús mismo. Y Jesús estaba en vida cuando instituyó la cena del Señor.
Jesús cierra la época de los sacrificios de animales que se hacían en el antiguo pacto e inicia otra época recordando que ese sacrificio se aplicaría para siempre a todos los hombres en la obra de Cristo en la cruz, en su muerte en la cruz y en su resurrección para victoria de todos los hijos de Dios. Eso es muy importante, hermanos, para poder diferenciar otras interpretaciones que no se hacen correctamente de la palabra de Dios con respecto a otras tradiciones como la Eucaristía, otras prácticas en otras religiones, etc. Jesús, estando en vida, instituyó la Cena del Señor y claramente dijo, esto es una representación, es un símbolo, y eso es lo que simboliza el pan, el cuerpo de Cristo, porque Cristo dijo que el pan era su cuerpo, Él estaba en vida, no estaba muerto, no estaba sacrificado todavía, y el verbo ser, hermanos, quiere decir ahí representar. Jesús estaba presente físicamente cuando usó esas palabras y habló de esa representación. Por tal razón, los discípulos en ese tiempo, cuando Jesús instituyó la cena, no comieron literalmente su cuerpo, ni tomaron literalmente la sangre, como hay otras versiones en la historia hasta el día de hoy que van tergiversando el verdadero mensaje. El pan representa el cuerpo de Cristo, representa eso. Y Jesús mismo enseñó muchas de estas figuras, dijo, yo soy el pan de vida en Juan 6. En Juan 8 dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. En Juan 10 dijo, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 15 dijo, yo soy la vid verdadera. Y en todos esos Jesús no quería decir que literalmente era pan, era luz, era la puerta, era vid, sino representaba un aspecto importante de su ministerio, esa comparación. Lo mismo, hermanos, con el segundo elemento que es la copa y su contenido. Y hablamos, hermanos, siempre del pan y la copa en su contenido, que simboliza su sangre. El pacto de Moisés, hermanos, fue ratificado por la sangre del sacrificio, como dice Éxodo 24, y asimismo el nuevo pacto tendría que ser ratificado por la sangre del sacrificio de Cristo, según el autor de Hebreos. Por eso hablamos ahora ya en este nuevo pacto, en plena armonía lo que el Antiguo Testamento dice en Jeremías, lo que dice también Moisés, lo que dice Ezequiel, ya que ese nuevo pacto iba a proveer también una nueva etapa, en este caso con la iglesia, para poder recordar ese sacrificio de nuestro Señor Jesús a favor nuestro. Eso estaba en la mente muy profundo, hermanos, arraigado en el tiempo del apóstol Pablo. Por eso su principal propósito fue específicamente reunirse para partir el pan. Ahora yo sé, hermanos, imagínense a este Éutico, por favor. Si bien el apóstol Pablo estaba quizás con alguna limitación ahí, el ambiente estaba muy pesado y eran muchas horas, y el humo, la poca oxigenación que había por las muchas lámparas ocasionó lo que ocasionó. Pero yo estoy seguro, hermanos, imagínense decir en ese tiempo al apóstol Pablo, después de esta resurrección, después de que alguien se cayó, a ver, ¿quién quiere dormirse ahora a media prédica? No, nadie, ¿verdad? Porque puede causar la muerte. El apóstol Pablo, hermanos, continuó, y ahí tenemos nosotros el tercer elemento. Dice el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, se amaneció y así salió. Y dice el versículo 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y ahí está, hermanos, el tercer distintivo del día de reunión de la Cena del Señor, que es el ser partícipes de la Cena del Señor. Ser partícipes de forma activa en la Cena del Señor. El participar de la Cena del Señor con el pan y la copa. Y a eso es lo que hemos venido.
Y por eso damos gracias a Dios, hermanos, y les felicitamos y animamos en el amor del Señor a seguir con esa predisposición hasta que el Señor venga por nosotros, porque es muy importante estar en el día del Señor, específicamente a estas horas de la noche, para la cena del Señor. Y podemos decir, como aquí hay un consuelo grande en ese tiempo, fue por lo que pasó el milagro con el joven vivo. Y en nuestro caso, según lo enseñado por el apóstol Pablo más adelante, hay bendición. El cuerpo de Cristo es fortalecido. Alguien que no participa de la cena del Señor no está en comunión con Dios, no está en sintonía con los planes de Dios para con su iglesia, y por eso siempre van a haber problemas, dificultades, opiniones diferentes. Por eso, hermanos, aquí vemos claramente de que los discípulos en ese tiempo estaban reunidos para la cena del Señor, estaban concentrados en lo que significa la cena del Señor, y aún el grande milagro no causó una distracción, y por supuesto, participaron de la cena del Señor. Por eso damos gracias a Dios, hermanos, por todo el trabajo que se realiza en nuestra iglesia con la diaconatura, como también la ancianatura, para que cada tiempo que tengamos de cena del Señor podamos disfrutar esas bendiciones y estar como lo que pasó ahí, concentrados, listos para poder participar de la cena del Señor. Queridos hermanos, nos hemos reunido para concentrarnos en el verdadero significado y participar de la bendición de la cena del Señor. Y por eso vamos a orar. Vamos a orar con un corazón que nos pide la palabra, autoexaminándonos cada uno a sí mismo, pidiendo que el Señor obra en nosotros y entrando a cuentas con el Señor. Lo podemos hacer, hermanos, cada día, cada momento, pero Dios ordena hacer este tiempo previo a la celebración de la cena del Señor. Por eso, inclinemos nuestros rostros, por favor, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Ora y entra a cuentas con nuestro Señor. Pídele perdón, literalmente, de aquellas fallas, dificultades, problemas, de aquel pecado que hemos cometido, y entra a cuentas con el Señor. También con un corazón de gratitud vamos a orar por todo lo que Dios provee para nuestra iglesia en esta etapa. Oremos, por favor, oremos. Amado Padre Celestial, nuestro corazón, Señor, se llena de gratitud a la obra de tu Hijo amado, al recordar, Señor, que estamos nosotros aquí reunidos, fruto de ese sacrificio que Él llevó en lugar nuestro. Nosotros merecíamos estar ahí, porque pecamos, porque fallamos. Y por eso ahora, Padre, te pedimos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado. Ten misericordia de nosotros, porque solamente contra ti hemos pecado. Es nuestra falla personal, nuestro pecado personal que hemos cometido, Señor, y no podemos ocultarlo delante de ti. Tú eres un Dios omnisciente, que lo sabe todo. Por eso entramos a cuentas y pedimos perdón, Señor. Asimismo, Padre, muchas gracias, porque tenemos una iglesia donde congregarnos. Muchas gracias, porque tenemos el ambiente adecuado para celebrar la cena del Señor. Muchas gracias, Padre, por nuestros líderes que cada mes toman previsiones para este día en distintas formas para que toda la membresía pueda participar. Gracias, Padre. Es un grande regalo que tú nos das, ser miembros de una iglesia.
ser parte de la familia de fe, ser miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Padre amado. Y con esas palabras, Señor, de reconciliación y de gratitud, queremos entrar a celebrar la cena del Señor. Muchas gracias, Padre amado. En tu palabra nosotros recordamos que hay mucha bendición al celebrar la cena, al participar, estar reunidos y en todo lo que esto significa. Oramos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Amén. Invitamos, por favor, a nuestros ancianos de la iglesia que puedan pasar para celebrar juntos la cena del Señor, y también a todos los miembros de la iglesia y hermanos que nos visitan, que están bautizados en plena comunión con Dios. Pueden participar tanto del pan como de la copa. También voy a invitar, por favor, a Pastor Miller que pueda pasar para ayudarnos en la celebración. Damos gracias a Dios. Vamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol Pablo nos menciona, hermanos, que de parte de nuestro Señor Jesucristo hubo una instrucción, hubo una enseñanza, y eso mismo se va replicando en el transcurso de la historia hasta llegar a este 2023. Vamos a alistarnos, queridos hermanos, para poder recibir los elementos. Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga tanto el pan como la copa. Oremos, hermanos, en esa gratitud a nuestro Señor. Por favor, Pastor Miller, puede orar por el pan y hermano Herminio por la copa. Recordando el sacrificio de nuestro Señor. Dice también 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y también la copa, hermanos, nos recuerda a nosotros ese sacrificio de nuestro Señor en lugar nuestro, y fuimos limpiados, hermanos, con sangre preciosa del Cordero que fue sacrificado una vez y para siempre en rescate por nosotros. Con eso en mente, hermanos, y con un corazón agradecido, tomemos de la copa. Vamos a continuar haciendo esto, queridos hermanos, como testimonio de cuerpo de Cristo, todas las veces que sea necesario, hasta que el Señor venga por nosotros. Y Cristo resucitado viene pronto, hermanos. Es inminente el regreso corporal de nuestro Señor
Jesucristo por su iglesia. Y por esa razón, mientras recogemos Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche tan preciosa que nos has dado, Señor. Gracias porque, Señor, estoy seguro que muchos estamos retornando, renovados, fortalecidos de tu casa, Señor. Nos espera una semana, probablemente para algunos difícil, con algunos retos, pruebas, pero tú estarás ahí, Señor, siendo nuestro consolador, Señor, siendo fiel, Señor, con nosotros. Oramos por nuestra semana aniversario, Señor. Oramos para que nuestra semana aniversario, Señor, con el tema que hemos escogido, que es la unidad de la iglesia, Señor. Ese tema, Señor, va a ser algo que va a fortalecer nuestra iglesia, nuestra semana aniversaria, la unidad de la iglesia, Señor. Y te pido, Señor, que eso nos ayude a pensar, Señor, no solamente en mi iglesia, sino en nuestro hogar, Señor, en nuestra vida, Señor. Padre bendito, rogamos que la semana aniversario esté siempre conforme a tu voluntad. Bendice toda la provisión, bendice todo el programa, Señor. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.